transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 34 minutos, 9 con 34 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy aquí en vivo y en directo a través de www.forexhispana.com. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida a este espacio del día de hoy de Punto 9 para este día jueves ya 21 de mayo, día donde, bueno, pues de alguna manera empieza a rebotar algo el dólar. Estamos viendo que ya por momentos logró estar por debajo de la zona de soportes que habría dejado por ahí del nivel de los 95.25, la resistencia que se rompió precisamente el día de ayer y que hoy servía como soporte fantasma, y falló en alcanzar entonces, al parecer, la zona de resistencias que teníamos por arriba de este nivel de los 95.94. El día de hoy hemos tenido movimientos muy pequeños en la bolsa. Me parece que el mercado sigue muy tenso, esperando a ver cómo sigue evolucionando el tema de precisamente los griegos, ¿no? Con cada vez noticias y comentarios más complicadas con respecto a este tema. El día de ayer en la tarde, le voy a dar los detalles el día de hoy más adelante, pero el día de ayer por la tarde, Wolfgang Schäuble, el que es ministro de Finanzas de Alemania, salía diciendo, a diferencia de lo que dijo en 2012, que decía y aseguraba él que no iba a quedar en impago Grecia, que técnicamente sí quedó en impago, pero bueno, ahora dice, ¿sabes qué? Visto lo visto, ¿no? O dado las condiciones actuales del nuevo gobierno de Grecia, yo ya no podría asegurar, dice Wolfgang Schäuble, que Grecia no quedará o no caerá en un impago. Así de complicadas las cosas. Hay que recordar que el día de ayer, el que era el portavoz del Parlamento de Grecia decía, pues si no logramos un acuerdo con los acreedores, no vamos a poder pagar el siguiente tramo de ayuda que vence este día 5 de junio a lo que es precisamente el Fondo Monetario Internacional, es decir, caeremos en impago con el Fondo Monetario Internacional. Y esto, bueno, pues ya empieza a levantar cejas. Hoy en la mañana, el señor Wolfgang Schäuble este jueves dice, ¿sabes qué? Pues yo no entiendo cómo es que están pensando los griegos. El optimismo que están reflejando en sus declaraciones no compagina, no concuerda con lo que en realidad está pasando con las negociaciones. Es decir, hace evidente o trata de hacer evidente Wolfgang Schäuble que la estrategia de Grecia, mediática por lo menos, es aparentar la calma, aparentar que todo está bien, cuando en realidad es bastante más crítico el asunto y bastante más urgente de arreglar. Esto es lo que tenemos en el escenario el día de hoy, donde además desde el punto de vista técnico había muy buenas razones para estar fallando en mantener la tendencia, y me parece que todo esto se está combinando en esta jornada del día de hoy. Vamos a comenzar por el recorrido del mercado. Tenemos al Dow Jones plano también prácticamente, con una muy ligera caída del 0.08%, cotizando en las 18.270 unidades en Europa. El FTSE en Inglaterra gana medio décimo de punto, 0.05%, está en las 7.011 unidades. El DAX Industrial de Alemania gana 0.17%, está en las 11.828 unidades. El CAC 40 de Francia está en esta mañana perdiendo 0.18%, está en las 5.124 unidades. Y el IBEX 35 es el que más pierde, y aún así es una pérdida ligera, apenas un poco más de un cuarto de punto porcentual, 0.3% para ser exactos, y cotiza en las 11.542 unidades.
El Nikkei 225 de Tokio ayer cerró prácticamente plano con una ganancia del 0.03% y el Standard & Poor's asiático se anotó una ganancia un poco más amplia del 0.9%. En lo que son los commodities, el West Texas Intermediate sigue al alza el día de hoy, después de los avances del día de ayer, gana en esta jornada 1.76%. Ayer los inventarios de crudo volvieron a mostrar una caída en los inventarios, lo que está presionando un poco el precio hacia el alza de lo que es el crudo. Y cotiza, le digo, en 1.75%, mientras que el Brent del Mar del Norte está ganando el 1.29% en esta jornada, cotiza en 65.87. El West Texas ya otra vez está colocado en la barrera de los 60. El oro y la plata, pierde el oro 0.42%, que para el oro todavía no es un movimiento amplio. Estamos hablando de una caída de $5.10 para cotizar en 1.204.87, mientras que la plata está ganando ligerito, 0.07%, está cotizando en los 17.12 en esta mañana. El dólar index pierde apenas 1/4 punto en este inicio, al parecer, ¿no?, de un potencial reversa al bajista nuevamente, después del super rally que estuvo corriendo precisamente en el dólar index, desde que rompió la resistencia de los 94.02, esa que le advertía yo al principio de la semana. Se aventó un recorrido amplio hasta los máximos que dejó el día de ayer de 95.83 y pues en esta ocasión ya está replegándose. El día de hoy ha hecho mínimos ligeramente por debajo de los 95, aunque en este momento está en una fase de rebote alcista, 95.38. En el tema de las monedas de América Latina con respecto al dólar, bueno, pues el peso mexicano se debilita todavía 0.29%, el cruce sube una vez más el día de hoy a 15.2360. El peso colombiano está prácticamente sin cambios, lo vemos en 2.485. El peso chileno está fortaleciéndose ligeramente, 0.1%, el cruce está bajando a los 602.99, y el peso argentino, dice la Kirchner, se devalúa 0.27%. 8.96 y medio lo cotiza la Kirchner. El sol peruano está fortaleciéndose, dice en el día de hoy, 1/4 punto, 3.1375 el valor del sol peruano. Y el peso boliviano con respecto al dólar, hoy lo tengo sin cambios en 6.86, mientras que el dólar yuan está bajando 0.12%, equivalente a 77 pips. El cruce, que por cierto es uno de los movimientos más amplios que hemos visto en esta semana, el cruce baja a los 6.1958. Así las cosas en la cifra del mercado el día de hoy. Vámonos a un corte comercial. De regreso le voy a estar platicando cómo salieron los datos del índice de gestores de compra ya globalizado para la eurozona en este primer preliminar que tenemos. Además, en Alemania, pues también bajo la información preliminar, el sector privado estaría cayendo un mínimo de 5 meses en su actividad, y los miembros del Banco Central Europeo muestran las minutas del Banco Central que estuvieron de acuerdo en la necesidad de implementar totalmente la expansión cuantitativa. Además, el Banco Central Europeo aumenta, yo creo que desde que estamos reportando esta cifra todas las semanas, esta es la menor en que se ha aumentado el techo del programa de emergencia de liquidez para lo que es Grecia, el techo de lo que puede prestar el Banco Central griego a los bancos de Grecia. Solo lo aumentan en 200 millones. Le voy a estar platicando las razones que explican detrás de esta apenas tenue subida del techo del ELA. Y el PMI manufacturero para China, adelantado para HSBC, se recupera un poquito a 49.1 en mayo. Ayer fue al cierre de la jornada americana la publicación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la última reunión del 28 y 29 de abril, y bueno, pues en esta se nota que hay cierto temor en una parte, al parecer importante, del grupo, de que, bueno, pues las variables económicas no justifiquen aumentar las tasas de interés para el próximo mes de junio. Vamos a tenerle los detalles el día de hoy. Todo esto y más, precisamente, en este espacio de Punto 9, que ya regresa después de este corte comercial. Punto 9. Lo hacemos juntos.
los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana en este bloque de punto 9. Y bueno, pues gracias. Tenemos el día de hoy compañía ahí en el chat. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Dice por acá alguien, buen día, ¿podrías colaborar la cápsula? Colocar la cápsula de Mauricio para verificar algo de sus comentarios. Las cápsulas de los expertos hablan, de Mauricio Orsini, salen cada media hora, entonces en un ratito más saldrá la próxima cápsula para que puedas checar lo que estaba diciendo el día de hoy. En cuanto al petróleo estaba hablando en esta mañana. Oiga, el día de hoy en el PMI compuesto para la eurozona, pues bajó más de lo previsto en este mes de mayo. El índice de gestores de compra fue más débil, lo que sugeriría que el bloque monetario todavía no logra mantener el impulso del primer trimestre a pesar de la puesta en marcha del programa de expansión cuantitativa de este Banco Central Europeo y pues no logra hacerse de otros factores positivos. El PMI adelantado, elaborado por la Market, cayó a un mínimo de 3 meses de 53.4 desde el 53.9 de abril, por debajo de las proyecciones de una caída mucho más pequeña que se esperaba del 53.8. Los índices sectoriales muestran un panorama mixto. El PMI manufacturero, con una mayor exposición a las exportaciones, subió más de lo previsto, obviamente beneficiado por los bajos precios del euro, quedando en 52.3 desde el 52.0 de abril y por arriba también de la previsión de 52.1, pero el PMI del sector de servicios, más dependiente de lo que pasa al interior de la eurozona, quedó en 53.3 desde el 54.1 que tenía en la previa y del 53.9 que se estaba esperando el mercado. Esto sugiere que, pues de alguna manera, ese impulso a la demanda doméstica está parpadeando por lo menos en esta última fotografía que tenemos preliminar por parte de Market. A nivel nacional, Francia mostró aceleración, mientras que Alemania, y ahí está el punto importante, Alemania empieza a frenarse. Cada vez hay más señales consistentes en este sentido. Sobre el tema de Alemania, la actividad del sector privado se ralentizó con fuerza en mayo hasta un mínimo de 5 meses y los costos de producción aumentaron al ritmo más rápido en más de 2 años, según los datos publicados este jueves por Market. El índice de gestores de compra compuesto en Alemania descendió a 52.8 en mayo desde el 54.1 de abril debido a desfavorables tipos de cambio, dicen, al aumentar el costo de personal y el incremento de los precios de crudo. Tanto el PMI del sector de servicios como el manufacturero descendieron más de lo esperado. El PMI del sector manufacturero bajó a 51.4 desde el 52.1 de abril y frente a una previsión de 52.3. El del sector no manufacturero bajó a 52.9, fuerte la caída también, desde el 54.0. Por debajo de, apenas lo esperaban con una caída de 0.1 y bueno, pues se cayó pues prácticamente un punto y cachito, ¿no? Un 1.1 el índice en esta ocasión. Parece que la tasa de crecimiento de la economía de Alemania seguirá siendo lenta en los próximos meses, adelantaba ya Oliver Kolodesky o algo así, economista de la Market. Bueno, pues esto es lo que dicen el día de hoy. Continuando con más en esta mañana, fíjese usted que en lo que fueron las minutas, que ahora ya publica minutas el Banco Central Europeo desde este año. Bueno, pues los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central dijeron en esta última reunión de política monetaria que era necesario implementar de manera decisiva el paquete de medidas anunciadas por el banco en enero, incluyendo la relajación cuantitativa
Según las actas de dicho encuentro publicadas este jueves, los miembros estuvieron de acuerdo en que una mano firme y la aplicación decisiva de las medidas adoptadas en enero sería la mejor manera de apoyar la recuperación económica y devolver la inflación hacia el 2%, dicen las actas. Por eso no hubo la necesidad de considerar ningún cambio en la política monetaria o reconsiderar ninguno de los parámetros de la expansión cuantitativa acordados en enero, dicen las actas. Además, los miembros del Banco Central Europeo mostraron que fue imperativo que el programa de compra de bonos se implemente de manera decisiva para lograr los efectos en términos de producción y de inflación en la eurozona. El Banco Central ha resaltado que las previsiones económicas positivas recogidas en las estimaciones de marzo de sus miembros dependen de la total implementación de la expansión cuantitativa. Decían estas actas, el Banco Central decidió en enero, si usted recuerda, avisar que compraría 60,000 millones al mes en bonos, principalmente estatales, y lo mantendrá este programa a ese ritmo, por ahora dicen, hasta septiembre del 2016 o hasta que la tasa de inflación se sitúe en el objetivo o en rumbo al objetivo de mediano plazo de tener la inflación cerca, pero pegado por debajo del 2%. Este programa comenzó prácticamente en el 9 de marzo. Las actas mostraron que hubo un amplio acuerdo en que el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo estuvo evolucionando sin problemas desde su inicio. ¿Sabe qué pasa con estas actas? Aquí nos están jugando, yo creo, un poco el dedo en la boca, si usted compara, por ejemplo, lo que son las actas del Banco de Inglaterra, ¿no?, que son, digamos, los referentes más fuertes, o las del Banco Central Europeo, las de la Reserva Federal, la Federal Open Market Committee, con las que publica el Banco Central Europeo, la gran diferencia que yo encuentro y que me parece que es uno de los factores que hace que estas sean, digamos, aburridas, ¿no?, o que nos digan nada distinto a lo que ya conocíamos, es que las actas del Banco Central Europeo no señalan quién hizo qué, ¿no? Hay un espíritu de secrecía en ese tema para evitarle presiones a los gobernadores de los bancos centrales, que pueden ser, pues de alguna manera, digamos, jaloneados políticamente, en caso de que se viera que sostenían una postura que a lo mejor no es políticamente muy sostenible en el interior de su país. Se supone que el Banco Central Europeo tendría que tener a toda su grupo de banqueros pensando, ¿no?, y actuando, no pensando en el bien de su propio país, sino como economistas en general, y actuando sobre los intereses de la eurozona en su conjunto, no en puntos particulares. Por ejemplo, ahí se explicaría el por qué, el gobernador del Banco Central de Grecia, pues no estaría ahorita bote y bote porque se aumenta el programa de expansión cuantitativa y todas sus intervenciones friegue y friegue con esto, ¿no? Porque pues aunque esta sería una postura muy interesante de su país, se supone que él llega con una visión de conjunto y como economista diciendo, bueno, lo que a todos nos conviene en general y que a la postre, a la larga, le convendría también a mi país, es que hiciéramos esto, ¿no? O, ¿por qué no salen dentro de las votaciones que hacen o de los consensos que acuerdan el tema de que, por ejemplo, James Bittman está, dale y te doy con que pues ya sube las tasas otra vez y vamos a poner medidas menos expansivas, etcétera, ¿no? Vamos a ser un poco más restrictivos con la economía para presionar más, etcétera. Pues no sale esto declarado así, pero tampoco sabemos si en estas ocasiones que se han estado mostrando estos consensos, él fue la 21ª parte disidente o hubo ni siquiera su disidencia, ¿sí me explico? Al final de cuentas terminan todos, se supone que eligiendo el bien de todos, y para evitarse presiones de, oye maestro, ¿cómo que estás votando a favor de que nos sigan manteniendo las tasas bajas, no? Pues simplemente guardan silencio y dicen, aquí no vamos a decir qué es lo que hizo cada quien por su lado. Pero esta falta de información hace que estas declaraciones o estas minutas, pues en realidad sea exactamente lo mismo que escuchar el boletín que saca mensualmente el Banco Central Europeo, que es una vil refrito o una repetición tal cual de lo que también ya de una vez antes nos había dicho Mario Draghi en las conferencias de prensa que se hacen en cada reunión de política monetaria, al término de cada reunión de política monetaria del Banco Central Europeo,
y que, pues de alguna manera, por eso existían esas conferencias, ¿no? De hecho, es el único banco central que habla cada vez que se reúne con fines de política monetaria, y aunque no cambie nada, hablan largo y extenso 1 hora con la prensa para explicar cuál es el punto de vista de los banqueros centrales en general, y ahí la prensa les pregunta, pues conociendo ya cómo es el director que está en turno, qué tanto detalle extra le pueden sacar, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿y hubo alguna disidencia en el interior? Y ya dependiendo de cómo responde Draghi, ya sabes cómo está, digamos, ¿no? La negociación al interior del Banco Central Europeo, o te lo empiezas a sospechar por lo menos, ¿no? Tanto en lo que dice como en lo que calla. Pero a la hora de que las minutas no publican, oye, fulano de tal hizo tal cosa, o aportó un argumento en favor de tal o cual decisión, que sí lo tienen las otras minutas, y que eso es lo jugoso de las otras minutas. Por ejemplo, la última minuta del Banco de Inglaterra, lo jugoso fue saber que había 2 miembros, que era Welly McCafferty, si no me equivoco, que estarían diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy en el límite, para la siguiente yo voy a empezar a votar, si todo sigue como va hasta ahorita, por un incremento de las tasas de interés, ¿no? Entonces ya empiezas a notar quién y por dónde podría estar generando ruido. Aquí no ha habido esa información, ni siquiera están diciendo cuántos de los miembros forman esa gran mayoría, ese amplio consenso. Simplemente están dando una información que es exactamente lo mismo que ya conocíamos desde el mismo día que se llevó a cabo la reunión esta de política monetaria, que hacen referencia a las minutas publicadas el día de hoy. Vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 54 minutos, y regresamos enseguida con más aquí en esto que es Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días, desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Y oiga, fíjese usted que el Banco Central Europeo aumentó apenas en 200 millones lo que es el techo de préstamos que puede generar o que puede otorgar el Banco Central de Grecia, los bancos de Grecia, a cambio de un interés un poquito más alto de lo que podrían obtener directamente del Banco Central Europeo. El aumento es el menor que se ha dado desde que estamos dándole seguimiento a esta cifra, y bueno, pues dicen que esto se debe a que la salida de los depósitos de Grecia ha reducido considerablemente. ¿Usted cree eso? En el punto más crítico de esta negociación, mientras más cerca está Grecia de quedarse sin liquidez, ¿están teniendo la fuga de capitales más pequeña? A mí eso no me hace coherencia, no, 2 y 2 en este caso no me están sumando 4 si es que hay 2 y 2, ¿sí me explico? Ese es el problema. Entonces, ¿qué puede pasar por un lado? Bueno, pues que Grecia, el Banco Central de Grecia, que es el que emitió esta explicación, por un lado mintiendo, ¿no? Diciendo, pues no me lo concedieron, y de tonto voy a decir, y espántense porque ya se me está acabando el dinero que le puedo prestar a los bancos, ¿no? Y entonces simplemente salgo a decir, por mis pistolas, no, pues es que ya casi nadie se va, ¿no? O 2 ya se quedaron sin dinero los bancos y por eso es que ya casi no sale nada, ¿no? Pero eso la verdad es que ya me parece que se hubiera notado de otra manera. Entonces, por lo pronto, así las cosas el día de hoy, según las declaraciones del Banco Central de Grecia, el ajuste es mínimo y la apariencia que dan es que porque no hace falta más. ¿Usted realmente, siendo griego ahorita, no estaría más nervioso que, digamos, hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, cuando estaban las fugas de capital fuertes? Yo la verdad es que si yo me pongo en el lugar de un griego y cada vez veo que los tambores, ¿no?, de la falta de liquidez de mi país, lo que podría aislar económicamente a todo Grecia y dejar sin el sustento del Banco Central Europeo a los bancos en Grecia, está más cerca, yo no estaría más tranquilo. Yo no sé usted, pero yo no estaría más tranquilo. Entonces no me hace coherencia esta explicación que dan el día de hoy. Me suena más bien como a, ¿sabes qué?,
como sabemos que a lo mejor ya te nos vas, pues ya ni gastamos más, ¿no? Me suena más por ahí. O a presionar, acuérdate lo que decía en esta semana, más temprano, el gobernador del Banco Central de Alemania, del Bundesbank, decía, oye, no le podemos seguir elevando el techo de préstamos de emergencia a Grecia, porque esto lo único que está haciendo es darle más margen de maniobra al gobierno para que siga siendo lento a la hora de negociar las decisiones dolorosas que tiene que tomar y que pues le estamos financiando, ¿no? Entonces, me parece que yo le pondría la explicación, ¿no? No me sorprendió el que solo le movieran 200 millones. Lo que me sorprendió fue la explicación que daba el Banco Central de Grecia. Continuando con más, y probablemente esto se filtre más adelante. Pero bueno, por lo pronto, así las cosas el día de hoy. En otras informaciones, le decía yo, el PMI de China quedó en 49.1 en mayo, por arriba del 48.9 de abril. Sigue siendo contráctil, pero en menor proporción, vamos a decirlo así. Las cifras de mayo apuntan a un mayor deterioro en las condiciones operativas, dicen. Su índice de producción descendió un mínimo de 13 meses, decía Annabel Fides, economista de Market, que participa con la HSBC para hacer esta encuesta de gestores de compra allá en China. La menor demanda de los clientes tanto en casa como en el extranjero, junto con el mayor recorte de empleos, están indicando que el sector podría tener dificultades para crecer, al menos en el corto plazo, señalaba este reporte publicado por la HSBC y Market. Continuando con más información, en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de finales de abril, los miembros dudaron sobre si estarían preparados para subir los tipos de interés para mediados de este año, dicen estas actas que se publicaron ayer por la tarde. Los miembros del Comité de Mercados Abiertos intentan encontrar el sentido a la ralentización de la economía del primer trimestre. Durante la reunión del 28 y 29 de abril, muchos creían que la desaceleración económica se debía a factores temporales. Eso fue la noticia cuando se publicó la decisión de política monetaria de este 28 y 29 de abril, ¿no? Que no habían anunciado un cambio de planes por este tema. Dejen nada más le comento, tenemos el dato de confianza del consumidor en la eurozona adelantado para mayo, menos 5.5, desde el menos 4.6 de abril, es decir, empeora la confianza del consumidor. Y las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos bajan 3.3% en abril. El mercado estaba esperando que tuvieran ventas de 5.24 millones. Deje ver por aquí un momento más que me llegue más esta información. Le doy un panorama un poco más amplio. Y en cuanto a los datos que publica el Conference Board, los indicadores anticipados aumentaron 0.7% en abril, los rezagados aumentaron apenas 0.1% y los coincidentes aumentaron el 0.2%, es decir, la percepción en las encuestas más suaves estarían indicando una mejora mucho más notable de lo que hemos estado observando en los indicadores más sólidos que se están dando allá en los Estados Unidos, dicen el día de hoy. Sobre los detalles de estas ventas de viviendas existentes en los Estados Unidos, que por cierto provocan, al menos en el corto plazo, un rebote del dólar en esta mañana, dicen por acá que bajaron a un 3.3%, para totalizar 5.04 millones de unidades. Se esperaban que estuvieran alrededor de los 5.23 millones de unidades las ventas. De todos modos, es un 6.1% más alto que el año anterior. La cifra de mayo fue revisada ligeramente hacia el alza a 5.21 millones. Los inventarios estuvieron un poco menos ajustados, con un suministro de 5.3 meses. O 2.21 millones de unidades disponibles a la venta, todavía 0.9% por debajo de lo que se tenía el año anterior, es decir, hay un inventario que muestra una mejor actividad de ventas. Esto es lo que se desprende el día de hoy de este dato de las ventas de viviendas allá en lo que es Estados Unidos, las ventas de viviendas usadas. Continuando con más de lo que ayer habían decidido los miembros de política monetaria del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues le digo, la noticia de esta última reunión del 28 y 29 de abril era que había, ¿no? Una idea de que era meramente transicional
el tema de la desaceleración del primer trimestre, pero las actas también mostraron que algunos pocos miembros de la Fed son los que piensan que estas condiciones son tan transicionales o son tan temporales que sí se logrará cumplir, ¿no? Con la condición que había puesto la Reserva Federal para subir las tasas de interés a mediados de este año, como una primera idea de qué tan pronto podría venir, diciendo, bueno, se va a cumplir esto para que ya hagamos el aumento en junio. Pues pocos son, dicen las actas, los que piensan esto. Muchos, por el otro lado, miembros de la Fed, están creyendo que el banco pues va a estar ahora pues más bien subiendo las tasas de interés ya más hacia adelante. Los analistas están mirando ya más hacia el mes de febrero, después de la contracción que se dio en el ritmo de crecimiento de la economía, que sigue creciendo, pero se achicó enormemente hasta prácticamente no cambiar, ¿no? Cayó al 0.2% del crecimiento del Producto Interno Bruto en este primer trimestre. Y bueno, pues la Fed está en este momento entonces en un momento donde se le están complicando las cifras para poder decir con claridad si estamos claros de que el objetivo de crecimiento se va a cumplir. Necesitaríamos ver realmente un aumento de velocidad de empleos muy fuerte en este mes de mayo, ¿no? Que se va a publicar a principios de junio, para que 15 días después, o bueno, más bien 16 días después, la Reserva Federal se junte con esta información y diga, bueno, no, pues este dato indica que sí vamos para allá, ¿no? Eso es básicamente el punto. Ahorita los temas críticos en los fundamentales de Estados Unidos van a ser todos aquellos que tienen que ver con la velocidad de crecimiento de Estados Unidos. Todos esos indicadores van a ser muy sensibles, y también los que tienen que ver con el empleo, ¿no? Cualquier empujón, cualquier envión alcista, digamos, fuerte de estos datos podrían estar aumentando la especulación de que se va a aumentar las tasas conforme lo planeado en junio, que por cierto, en los comentarios de la declaración de política monetaria pasada, a la que hace referencia estas minutas, no hubo un cambio, no hubo una advertencia de que iban a cambiar el ritmo, Así las cosas el día de hoy. Y ya para terminar, le cuento, el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, decía este miércoles que no podía descartar un impago de la deuda de Grecia, una postura que pues le pone más presión a Grecia. Cuando le preguntaron si volvería a asegurar, como lo hizo a finales del 2012, que Grecia no quebraría, Schäuble dijo que tendría que pensarlo mucho antes de volver a repetir esa afirmación por la actual situación que tiene Grecia. La decisión de los griegos nos ha dejado en una situación muy diferente, hablando del pueblo de Grecia, en referencia a las elecciones de enero, que pues instauraron un gobierno de izquierdas que está empeñado en deshacer las medidas de austeridad y las reformas económicas que se habían estado implementando durante los últimos 5 años, decía en su oficina de Berlín el señor Wolfgang Schäuble en esta entrevista. Si no se alcanza un acuerdo, el programa de rescate podría vencer ya en unas 6 semanas para Grecia y quedaría trunco en cuanto a los desembolsos, porque Grecia simplemente no está cumpliendo con las condiciones que se le han puesto. Schäuble, por un lado, es un poco más rudo que Angela Merkel, que está mostrando un lado un poco más suave o más preocupado por los efectos de la salida de Grecia. Y este es el debate, digamos, que hay en la mayoría de los países del centro de la eurozona. Por lo pronto, el ministro descarta la idea de subdividir el último tramo de rescate en pequeños pagos que se desembolsarían a medida que Atenas actuara. Lo que le decía yo, a mí me parece que no era una buena estrategia de negociación, ¿no? El hacer estas divisiones, porque le das un poco más de aire al tiempo, y en estas negociaciones estratégicas el tiempo es crucial para tomar las decisiones. El ministro dijo que las negociaciones deben desarrollarse hasta que se alcance un acuerdo pleno, en donde los ministros de finanzas de la eurozona puedan aprobar o rechazar la situación de Grecia. Paralelamente, Wolfgang Schäuble indica que está dispuesto a iniciar negociaciones con el Reino Unido sobre las exigencias del gobierno británico de reescribir las normas de la relación del Reino Unido con la Unión Europea. Y bueno, pues hay que recordar que este es el paso previo al referéndum que tendría que estar celebrando a más tardar el 2017 David Cameron, como parte de sus promesas de campaña la tenía. Schäuble dice que ha invitado a George Osborne, el equivalente en el Reino Unido, a discutir de manera pues amplia
la forma de combinar las peticiones del Reino Unido y la lista de deseos que también tendría Alemania de los cambios del Tratado de la Unión Europea. Schäuble reconoció que hay un largo proceso para reescribir este tratado, que podría no estar listo para el 2017, aunque dice que se va a trabajar en esa decisión. Ya desde ahí, el decir, pues está muy complicado que lleguemos a esos cambios, ya te empieza a decir que las cosas a lo mejor no van en ese camino. Pero bueno, por lo pronto, así las cosas el día de hoy. 10 de la mañana con 8 minutos. Hasta aquí la dejamos. Gracias por la compañía. Y nuevamente el día de hoy, el curso de MQL4, el capítulo del día de hoy va a salir ya hasta la tarde, igual que el del día de ayer. Estoy rezagadísimo con este tema. Pero bueno, están saliendo creo que muy bonitos. Me está gustando mucho lo detallado que estamos haciendo este curso. Cuando le pusimos la palabra completo al titulito del curso de programación de MQL4, lo decíamos en serio y estamos dándote las bases paso por paso, punto por punto, de lo que es precisamente este lenguaje de programación, para que tú puedas estar en la oportunidad de ver cualquier código y por lo menos entiendas exactamente a qué se refiere cada una de las partes, y ya con la práctica tengas tu mayor facilidad para implementar todas estas herramientas que ofrece este lenguaje de programación para plataformas de negociación, que yo creo que es, sin lugar a dudas, de los más versátiles, amplios y poderosos que hay en el medio. Pero bueno, hasta aquí la dejamos el día de hoy. Gracias por la compañía, gracias a la gente que nos está viendo en YouTube y gracias a la gente que nos está escuchando en vivo. Si nos quieren escuchar en vivo, estamos todos los días de lunes a viernes a partir de las 9:30 de la mañana en este programa de Punto 9, y desde las 3 de la mañana hora de Nueva York, con las cápsulas en vivo que empieza Forex con Café a eso de las 3:30 normalmente, para que usted nos esté acompañando. Muchísimas gracias por la compañía. Soy Sergio Rocha, lo veo en la próxima. De detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó